Bueno, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Joniel Wilson Pérez Grandes. Soy estudiante del cuarto año de Medicina Humana de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Actualmente soy vicepresidente de la Sociedad Social Inmune PRG y también fui director del Comité Permanente Académico en el año 2020. Bueno, el día de hoy tengo bien presentarles esta ponencia sobre embriología del aparato respiratorio. Para comenzar, mi objetivo en esta ponencia es no explayarme en lo posible, no pasarme de la hora, de una hora, como ya se pasó el material a cada uno de ustedes por todos los medios, por los grupos que se ha establecido. Voy a ir haciendo anotaciones y si quieren, ya pues posteriormente les puedo pasar con estas diapositivas con las anotaciones. Bueno, comencemos. A ver. A ver, primero que nada vamos a comenzar mencionando de que no me voy a detener demasiado en el tema de las estructuras anatómicas del aparato respiratorio debido a que esta ponencia ya se realizó el día de ayer, lo cual facilita mucho para poder avanzar. Comencemos con el desarrollo de la nariz. En esta imagen, básicamente el desarrollo de la nariz de manera resumida, se va a estar enfocada desde la semana 4 a la semana 7. ¿Sí? Ahora, para comenzar en la semana 4, nosotros tenemos estructuras que van a dar ya inicio al desarrollo de la nariz, en la cual tenemos el proceso frontonasal, o también llamada una prominencia frontonasal. Una prominencia frontonasal. Ahora, tenemos que esta prominencia frontonasal, conforme pasa la cuarta semana, se van a desarrollar unas plácodas. Y estas plácodas se pueden observar en esta imagen, las cuales son las plácodas nasales que van a dar ya inicio, dando forma a lo que es a la aparición de la nariz. Ahora, tenemos que en la quinta semana estas plácodas nasales se van a comenzar a invaginar, generando lateralmente esta invaginación prominencias, que son las prominencias nasales, las cuales van a ser prominencias nasales mediales y prominencias nasales laterales. Ahora, esas prominencias, como lo menciona la bibliografía, tiene una forma de en este tiempo todavía no tiene una forma de herradura. Y acá tenemos que en la semana 5, estas prominencias ya se van a determinar básicamente como nasales mediales y nasales laterales, al final de la quinta semana. Estas prominencias nasales, básicamente mediales, como ya se vio en la imagen anterior, van a comenzar a migrar y ir medialmente desde ambos lados para poder unirse para posteriormente formar lo que es ya el tabique nasal. En esta migración tenemos de que va a continuar durante la quinta semana. Para terminar para que esta migración concluya, se da acá, en la 10ª semana. Acá en la 10ª semana ya nosotros tenemos que estas prominencias nasales mediales ya se fusionan. Entonces, acá es importante recordar que en la 10ª semana hay lo que es la fusión de las prominencias nasales mediales, ¿sí? En esta 10ª semana. Tenemos que, además, en esta 10ª semana vamos a tener ya formado lo que se le comunica como el segmento
Acá tenemos también lo que es el segmento intermaxilar. Intermaxilar. Y por último, tenemos que en esta semana 8, referente a lo que ya es a la anatomía que nosotros más conocemos, que es esta nariz de este feto de 8 semanas, de este embrión de 8 semanas, tenemos 3 procesos. Uno que es a nivel de esta estructura, otro que es a nivel de esto, y por último que tenemos las alas. Este de acá se llama procesos nasolaterales. Acá, estas dos estructuras que ya son para parte del tabique, tenemos el proceso nasomedial. Voy a anotarlo solamente con siglas. Nasomedial. Y acá tenemos un proceso frontonasal. El proceso frontonasal. ¿Por qué es importante estos 3 procesos? Debido a que por ejemplo, el proceso frontonasal va a dar origen a lo que es al vértice o raíz de la nariz, da origen a lo que es el vértice. Vértice o raíz de la nariz. El proceso nasomedial da origen a lo que es al dorso y cresta, a la cresta de la nariz. Y el proceso nasolateral da origen a lo que son a las alas de la nariz. Ahora, pasamos a lo que es el desarrollo de la cavidad nasal. El desarrollo de la cavidad nasal, como ya les iba mencionando, se generan unas prominencias que se vio en la imagen anterior a la 4ª semana, imaginaciones, la cual se va a conocer como un saco nasal. Acá estamos en la 4ª semana, la cual este agujero, o como también se conoce como fobia, va a comenzar a profundizarse para formar estos sacos nasales, que son sacos nasales, también alguna bibliografía menciona como sacos nasales primitivos. Y acá se puede observar también en este embrión de 4 semanas. Y acá vamos a ver básicamente todo lo que es el desarrollo de las fosas nasales. Tenemos que esta placa, acá tenemos la A, es a nivel de la 5ª semana, la letra B en la parte inferior es 6ª semana, la letra C es 6ª y media semana, la D es 7ª semana y la E es la 12ª semana. A ver, en esta 5ª ya tenemos que se forma la cavidad nasal primitiva. Recuerden ese dato, en la 5ª semana tenemos formado ya la cavidad nasal primitiva, que ya se puede observar acá en esta 6ª semana, pero que se va formando al final de esta 5ª semana. Otra estructura también que se forma a nivel de la 5ª semana es lo que es la membrana oronasal, que no se observa bien acá. Acá en esta 5ª semana se forma también lo que es la membrana oronasal. Tenemos 2 estructuras, membrana oronasal y la cavidad nasal primitiva que se vio en la diapositiva anterior. En la 6ª semana ya tenemos esta cavidad nasal primitiva. Y también acá lo que es importante es que acá se degenera una membrana. Aquí hay, por acá voy a anotarlo, aquí hay una degeneración. Degeneración de una membrana
oronasal. Degeneración de la membrana oronasal, y esta degeneración va a generar lo que conocemos nosotros a las coanas. En el tiempo de la sexta semana. Entonces, en la sexta semana ya va a comenzar a aparecer lo que es las coanas. A través de esta membrana oronasal se va a degenerar en esta sexta semana. ¿Sí? Que como se puede observar en esta imagen, esta membrana va desapareciendo, como pueden ver acá, es más gruesa y va disminuyendo su gruesor hasta desaparecer. Eso se da en la sexta semana. Acá también, a nivel de la sexta semana, tenemos que, otro dato importante es que tenemos ya un paladar primario definitivo, debido a que ya se da la fusión de los paladares, del paladar, o sea, en la parte posterior, porque en la parte anterior tendríamos a los procesos maxilares, y los procesos maxilares se terminan de fusionar en la semana 10, que son datos distintos. ¿Sí? Y lo que tenemos acá en la séptima semana, ya esta coana, ya como les mencioné, se abre a la sexta semana. Pero en la séptima semana, las coanas ya tienen lo que es una forma definida. Ya es definida. Es decir, que solamente durante el proceso posterior va a comenzar a crecer. No va a modificarse básicamente lo que es la forma. En la 12ª semana, ya aquí tenemos lo que es una proliferación de lo que es del hueso etmoides y se van a formar estas estructuras. Dato muy importante en las 12 semanas. Acá se forman estos cornetes nasales, que como nosotros sabemos, estos cornetes van a servir como estructuras para que el aire genere remolinos y se pueda humidificar y pasar a nuestras vías respiratorias, además de calentarse. Sí, eso debido a que en este sitio existe una gran irrigación por el plexo pterigopalatino, por la arteria pterigopalatina, y la irrigación sobre todo de la parte venosa tiene un sentido contrario al aire. Entonces, al generarse esto, el aire tiende a calentarse y poder ingresar. Estos son los datos que he podido rescatar, los más importantes en cuanto a lo que es al desarrollo de las fosas nasales. A ver, otros datos acá que deba mencionar es lo que son los senos maxilares. A ver, voy a hacer acá un ojito. Pantalla. Ya. Voy a hacer acá algo sencillo nada más para que tengan en cuenta en cuanto a los senos paranasales. Los senos paranasales, en lo que es el embrión, lo único que se llega a desarrollar al final, solamente se desarrolla el seno maxilar. Por lo tanto, una persona cuando nace no tiene ni seno frontal ni seno esfenoidal. ¿Cómo se generan estos? Estos se generan a partir de lo que se conoce de las celdillas etmoidales.
Estas células senoidales, todos sabemos que existen dos, unas que son anteriores y otras que son posteriores. Las anteriores van a migrar hacia adelante y van a formar lo que son los senos paranasales frontales. A ver, aquí voy a poner el final del embarazo. Al final del embarazo solamente hay seno maxilar. Después del embarazo, los senos etmoidales anteriores van a generar los senos frontales, los senos paranasales frontales, y los posteriores van a generar los senos paranasales esfenoidales. Y estos senos etmoidales, nosotros ya lo vamos a poder, van a tener un tamaño pequeño a nivel de los 2 años. A los 2 años, los senos etmoidales ya tienen son pequeños. Sin embargo, esto a la edad de 8 años ya aumentan el tamaño. Eso es en cuanto a lo que es a los senos paranasales. Recuerden, solamente el seno maxilar es el único que se desarrolla durante la vida prenatal. Ahora, ya comenzando básicamente con el tema del desarrollo de las yemas pulmonares, con las vías respiratorias ya bajas, pues tenemos que a nivel de la cuarta semana ya se genera lo que es el divertículo respiratorio, que crece a nivel de lo que es del intestino anterior que es el intestino anterior embrionario, que también genera lo que es el esófago, genera el estómago y genera el duodeno, su primera y una porción de la segunda porción del duodeno. La regulación de esta estructura va a estar dada por este factor de transcripción, que es el TBX4. Pero ¿qué pasa con esta estructura? Que esta estructura no se va a mandar sola. Esta estructura Perdón. No puedo escribir. Ya. Este de acá va a estar regulado por lo que es por el ácido retinoico. Y este ácido retinoico, ¿de dónde nosotros lo absorbemos? A través de la vitamina A. Entonces, una madre que no tome vitamina A, una deficiencia de vitamina A, una deficiencia de vitamina A va a generar que su hijo nazca con problemas congénitos de las vías respiratorias. Como tenemos, por ejemplo, la fístula tráqueo-esofágica, en primer lugar, también puede generarse lo que es la hipoplasia pulmonar, es decir que el niño tenga unos pulmones poco desarrollados y una agenesia de lo que es del pulmón izquierdo. Esas tres patologías son las que se generan por una deficiencia de vitamina B. Ahora, el epitelio de revestimiento interno de la laringe, tráquea, broncos y pulmones es de origen endodérmico. Pero de acá el detalle que este tejido endodérmico migra del endodermo digestivo, o sea, del intestino anterior. El endodermo o el epitelio del tejido digestivo anterior, o sea, esófago, que se origina de este endodermo, va a migrar a formar
En manera general, el epitelio del aparato respiratorio. Ahora, tanto los componentes cartilaginosos musculares y del tejido conectivo, tanto de tráquea y pulmones, generan del mesodermo esplásmico. Entonces, básicamente tenemos dos estructuras generadoras, endodermo y mesodermo. El mesodermo esplásmico, su función va a generar que va a rodear a todos los túbulos que llevan o que conducen el aire, que conducen los gases. Y esta interacción entre el endodermo y el mesodermo, más marcadores moleculares, van a generar que se diferencien en bronquiolos, sacos alveolares, alveolos, etc. Que ya lo vamos a ir viendo, las bases moleculares más importantes. Ahora, las dos crestas longitudinales, cuando ya el divertículo respiratorio se invagina, como se puede ver acá, esto a nivel interno van a generar espacios, pero estos espacios generan crestas, y estas crestas son dos, que son las crestas longitudinales tráqueo-esofágicas, que ya lo vamos a ver en una imagen, y esas crestas se van a comenzar a unir. Esto lo va a separar del intestino anterior. Y al fusionar forman el tabique tráqueo-esofágico. No se preocupen, lo van a ver mejor en otras diapositivas. Acá, este espacio, cuando esto no está fusionado, se conoce como cresta tráqueo-esofágica. Sin embargo, cuando esto ya se termina de fusionar, forma lo que es el tabique tráqueo-esofágico. Ahora, a ver, antes de pasar acá aprovechando esta diapositiva y acá, esta división, para que esto se separe, van a intervenir dos bases moleculares muy importantes. Una que es en factores de transcripción, una a nivel anterior y otro que es a nivel posterior. A nivel anterior al divertículo vamos a tener la NKX 2.1 y a nivel posterior vamos a tener la SOX2. ¿Por qué es importante esto? Porque esto sirve para separar, estas dos moléculas van a separar la tráquea del esófago, permitiendo así que la comunicación entre la vía respiratoria y el aparato digestivo solamente se dé a nivel de la laringe. Recuerden estas dos moléculas, NKX2 por la parte anterior y SOX2 por la parte posterior. Ahora, a nivel de lo que es el desarrollo de la laringe, viendo lo que son conceptos previos, tenemos de que el revestimiento interno igualmente es a nivel del endodermo, que es una migración del intestino anterior. Tanto sus cartílagos como músculos se generan del mesénquima. Mesénquima básicamente, eso deriva del mesodermo. Del cuarto y del sexto arco faríngeo, que estos son estructuras mesodérmicas. Ahora, la hendidura sagital que se forma por esta abertura va a tener una forma de T, que ya lo vamos a ver en otras imágenes. Y este epitelio laringio prolifera rápidamente cerrando la luz, que se da aproximadamente esta proliferación para que el cerrado más o menos se da a nivel de la sexta semana. La recanalización de dichos laterales generan a los ventrículos laringeos. Es decir, que cuando se desarrollan el epitelio interno, las células se multiplican demasiado. Esto genera de que la luz se cierre. Y esta recanalización, es decir, que de nuevo nosotros tengamos luz y este conducto esté abierto de nuevo, se da en la 10ª semana.
Por lo tanto, si nosotros tenemos a un niño que, por ejemplo, tiene agenesia laringea, es decir, que su conducto laringeo está cerrado totalmente, esto se va a generar por una alteración a nivel de la décima, en la 10ª semana, por una falta de vacualización y de recanalización de la laringe. Ahora, estos nichos generan ventrículos, que son ventrículos laterales que van a dar origen a lo que es a las cuerdas vocales verdaderas y a las cuerdas vocales falsas. En cuanto acá a los músculos que se mencionó anteriormente, van a estar inervados. La musculatura, nosotros ya sabemos que va a estar inervado por el nervio vago. Por el nervio vago. ¿Sí? ¿Alguien prendió su micro? Ya, ok. Por el nervio vago. Este nervio vago, nosotros tenemos dos cosas. Perdón. Perdón. Tenemos dos cosas, que los músculos se generan a partir del, ya sea del cuarto arco faríngeo y del sexto arco faríngeo. Del sexto arco faríngeo, pero del cuarto arco faríngeo van a generar lo que es el nervio laríngeo superior y el del sexto va a generar el nervio laríngeo recurrente. Pero las estructuras, por ejemplo, del cuarto también van a inervar al músculo cricotiroideo. Tiroideo, y ahí lo completan, cricotiroideo, al músculo elevador del paladar y a lo que es al constrictor faríngeo. Y del cuarto arco faríngeo, básicamente van a inervar a los músculos intrínsecos de la laringe. Ahora, a ver. Ahora pasamos ya vamos a aplicar estos conocimientos de las estructuras que vimos en la diapositiva anterior. Tenemos acá en esta imagen a nivel de la cuarta semana, en la que ya podemos observar esta dilatación que son las eminencias hipofaringias y este surco laringotraqueal a nivel de la cuarta semana. En la quinta semana, básicamente, esta abertura, como ya lo pueden ver, tiene una forma de T. Tiene una forma de T que va a generar lo que es el estrecho laríngeo. Y a su vez, del estrecho laríngeo se forma lo que es más lo que da lugar a la glotis primaria. A la glotis primaria. Pero ¿quién da origen a la glotis primaria? Lo van a generar estas tumefacciones, que son las tumefacciones aritenoides. Las tumefacciones aritenoides generan la glotis primaria. En la sexta semana, ya esto ya va a comenzar a tener mucha más luz y sigue teniendo una forma de T, la hendidura laringotraqueal. Y también lo que también la hendidura laringotraqueal es lo que en Moore menciona el estrecho laringio. Acá a la octava semana, aquí se genera una obliteración parcial de la laringe. Ya. Parcial de la laringe. Creo que anteriormente les dije que era la sexta semana. A ver. Es octava semana. Ya acá.
Acá es octava semana. Es octava semana. ¿Sí? Y continuamos. Acá nuevamente tenemos en esta imagen en la sexta semana y acá la décima semana ya hay una recanalización. Acá se da lo que es la recanalización laringeo, que ya lo escribí anteriormente. Otros puntos importantes para culminar este punto es de que tengamos en cuenta que tanto la laringe como la epiglotis terminan de desarrollarse a los 3 años. ¿Sí? No se terminan de desarrollar en la vida prenatal. Ahora pasemos al desarrollo de la tráquea, bronquios y bronquiolos y pulmones. Básicamente todo lo que tenga que ver ya en la vía conductora y respiratoria de los pulmones. Tenemos que esta yema, la yema pulmonar que como observamos en la parte anterior, ya se van a comenzar a dividir y formando estructuras que nosotros ya conocemos. Revisemos primero estos conceptos previos para poder evaluar más a detalle las imágenes. La duración de la separación del intestino anterior genera la yema pulmonar, que forma tanto la tráquea como las bolsas laterales. Y estas bolsas laterales van a generar las yemas bronquiales, y las yemas bronquiales es el primorio de los pulmones. Esto se genera a la quinta semana. En la quinta semana se generan los bronquios pulmonares derechos y izquierdos. Es decir, que esta bifurcación se da en la quinta semana. Ahora, el bronquio primario derecho generan ya los bronquios secundarios, que son 3 al nivel derecho y 2 al izquierdo. Arteaga, por ejemplo, menciona de que el derecho primero se divide en 2 y el inferior se divide en 2 más. Por eso es que el pulmón derecho presenta 3 bronquios secundarios. Ahora, estos pulmones a nivel que van creciendo, crecen a nivel de un canal. Que acá tenemos el canal pericardio-peritoneal. Que lo tenemos acá, el canal pericardio-peritoneal, que son espacios disponibles para los pulmones, que crecen de una forma rostro-caudal, es decir, de arriba hacia abajo. Los pliegues pleuroperitoneales y pleuropericardiales acaban separando los canales pericardio-peritoneales de la cavidad peritoneal y pericárdica, respectivamente. A ver, en español, acá. Estos canales que, como ven acá, van a generar esto, que esta membrana pleuroperical va a generar que se haya una separación entre lo que es la porción torácica y la porción abdominal. Y la otra porción, que es la porción más medial, van a separar de la estructura cardíaca de las estructuras pulmonares. Eso es lo que menciona este ítem. Ahora, tanto el origen de la pleura visceral y la pleura parietal. La visceral se origina a nivel del mesodermo. ¿Qué mesodermo? Es un mesodermo esplácnico. Mientras que la pleura parietal se origina a partir del mesodermo somático. Este mesodermo somático también da origen a lo que es a la pared torácica. Recuerden, mesodermo somático viene de somas, y somas son músculos, sobre todo lo que son los músculos de la pared torácica. Al final del sexto mes ya se producen 17 generaciones de subdivisiones, y las 6 últimas divisiones se dan en la vida postnatal. Chicos, ¿se me escucha bien? Sí, Jonel, sí se te está escuchando perfecto.
Y esto es. Bien. A ver. Creo que está repetido esa diapositiva. Ah, ya, voy a repetir esa diapositiva. Ya, miren, acá en las imágenes ya vamos a ver un poquito más, ya poniendo en uso lo que ya hemos leído, por ejemplo, para que tenga un significado ya con imágenes en nuestra mente. Tenemos acá el intestino anterior, que generaría el esófago. Este divertículo, este esbozo respiratorio, divertículo respiratorio, se va a generar por una evaginación que genera esta dilatación. Al generarse esta evaginación, generan surcos, y este surco genera surco laringotraqueal. Pero cuando este surco se une, acá se suelda, ya se conoce como tabique. Igual que en los pulmones, en el hígado, en el vaso, acá también se genera este tabique, que es el tabique laringotraqueal. Este esbozo se va a dividir, y esta división tiene lugar en la quinta semana. En la quinta semana, por lo tanto, esta imagen corresponde a la cuarta semana. La división ya para el origen de los esbozos ya bronquiales, como dice la literatura, bronquiales, es a nivel de en la quinta semana. No, perdón. Es a nivel de la cuarta semana. Cuarta semana. Al final de la cuarta semana. Cuarta semana. ¿Sí? Y estos se van a ir creciendo, hidratando y generando ya los esbozos. Ese sería el bronquio primario. Y estos ya van a generar los esbozos secundarios, 3 para el derecho y 2 en el izquierdo. Y esto, como dice la bibliografía, como lo mencionamos, se genera a nivel de la, se me fue el dato, bueno, ya me acordaré. Ya, continuamos. Estas yemas bronquiales, tanto derechos como izquierdos, se dan a nivel de la sexta semana. En la sexta semana se da la división o la generación de los bronquios secundarios, 3 al derecho y 2 al izquierdo. Esta imagen más o menos corresponde a la séptima semana. Y todo lo que ven ustedes acá de rosado, de rosadito, va a ser el mesodermo esplácnico. Y este mesodermo esplácnico, como ya lo mencionó en la primera diapositiva, para este punto va a generar los músculos, los cartílagos, y recuerden que el cartílago solamente va hasta los bronquiolos terminales, que son cartílagos discontinuos. Los bronquiolos respiratorios, los conductos, los bronquiolos respiratorios, los conductos celulares, los sacos celulares y los alveolos ya no tienen cartílago. ¿Sí? Entonces, todo lo que rodea los túbulos, como pueden ver en esta imagen, todo lo que rodea los túbulos es mesodermo. Por lo tanto, tanto la fibra colágena, la parte colágena, como el colágeno 1, 3, 4, que comparte también con los riñones, la elastina, se van a generar a partir del mesodermo, específicamente del mesodermo esplácnico. Acá lo voy a anotar, colágeno, elastina, y otra molécula que no me acuerdo el nombre, ¿bien? Y bueno, y luego continúa lo que es ya la generación de los bronquios segmentarios, que son 10 a nivel del derecho y 8 en el izquierdo. Ahora,
Viendo ya un poco más, yendo a lo molecular que lo menciona el libro de Carson. Ya. El libro de Carson, como yo les mencioné, este NK-EC 2.1, les dije que servía como marcador para la división del tabique tráqueo-esofágico para la separación de la tráquea con el esófago. Y a nivel del esófago está el SOX2, que ya lo mencioné anteriormente. Ahora, todo lo que esto rodea a esta estructura, pues tenemos básicamente el factor de crecimiento fibroblástico 10. Y este está, primero, en mayor medida regulado por el ácido retinoico. Este ácido retinoico va a regular que esta célula, el NKX2, se comience a inhibir en la parte central, generando las divisiones que se pueden ver acá. Ya que en estas estructuras va a comenzar lo que son zonas de ramificación. Van a inhibir a esta molécula y esta molécula se va a comenzar a separar, y esta separación va a generar imaginaciones por medio del factor fibroblástico tiroideo beta 1, por medio de lo que va a generar que comience a producirse fibronectina, colágeno, tipo 1, 3 y 4, que eso también lo tiene el riñón. Y estas estructuras se generan a partir del mesodermo. Del mesodermo. Estas moléculas. Otras moléculas, esto es en la parte donde se genera la ramificación. En la parte de la polaridad celular tenemos a la epimorfina y al zinc-condam, que son moléculas importantes que van a ir rodeando a los túbulos. ¿Y eso qué va a generar? Estas dos moléculas, que se generen dos cosas. El libro de Carson menciona esto: generación de túbulos epiteliales. Túbulos epiteliales. Eso es lo que menciona Carson referente al Sindecan y a la epimorfina, que estas dos moléculas van a servir para la formación de los túbulos epiteliales. Ya yo ya les mencioné para qué básicamente servía esta imagen, para explicar la división de la porción torácica del abdominal y la separación de los pulmones con el corazón. Y también, obviamente, ahí tiene que ver mucho lo que es la generación del diafragma. Ya acá solamente para recordarles esta imagen, a ver, que la cavidad pleural se genera por el espacio de la pleura visceral con la pleura parietal. La visceral que se genera por el mesodermo esplácnico y la pleura parietal que se genera por un mesodermo somático. Ahora veamos lo que es, a ver, ¿cuánto tiempo voy? ¿Qué hora es? ¿Alguien me puede decir la hora? Va 45 minutos, Lionel. Ya listo. Ya vamos bien, creo. La maduración de los pulmones. La maduración de los pulmones del sistema respiratorio, como ya hemos ido viendo conforme hemos ido avanzando, tenemos dos. Que el esbozo pulmonar se da más o menos a nivel del... Primero que es la cuarta semana, pero esto es del libro de Arteaga, que es un cuadro muy bueno. Las dos yemas izquierdas derechas que se forman los bronquiolos para formar
las yemas derechas e izquierdas van a generar esos dos los pulmones, derechos e izquierdos por la interacción del mesodermo y endodermo, generando así los bronquiolos hasta los alvéolos. Y eso depende de las etapas. Por el otro lado, que tenemos que el mesodermo es plásmico que rodea al endodermo o el epitelio, o los epitelios al epitelio de los pulmones, van a generar el tejido de sostén, que ya les dije, fibroblasto, colágeno, elastina, y también va a generar la pleura, pero este mesodermo esplácnico solo genera la pleura visceral. ¿Sí? Acá Arteaga lo toma como si lo generara los dos, pero no es así. El parietal se genera por el mesodermo somático. Ahora, conforme a lo anterior, tenemos acá que ese mesodermo esplácnico también con la interacción va a comenzar a generar la bifurcación, la ramificación de los túbulos. Y esto van a comenzar a dar forma a lo que nosotros ya conocemos en etapas. Primero tenemos la etapa pseudoglandular que va de la semana 6 a la semana 16. Perdón, la porción canalicular, que es de la semana 16 a la 26, la sacular, de 16 hasta el nacimiento, y la alveolar de la semana 32 hasta los 8 años. Todos estos, acá es una manera de resumen. En la pseudoglandular tenemos ya células pulmonares, en la canalicular células cúbicas, la sacular genera obviamente sacos, que son los sacos alveolares, y los sacos alveolares todavía no tienen alvéolos en sí, pero sí contienen neumocitos 1, neumocitos 2. Y estos neumocitos 2 que son el generador del surfactante. Y posteriormente el alveolar, que tenemos alvéolos y ya la división y la sistematización de la vía pulmonar con la generación de tabiques, generando así lo que es la membrana alveolo-capilar totalmente eficiente. Acá podemos ver que en el estadio pseudoglandular, quiere decir pseudo, es pseudoglándulas. ¿Por qué? Porque estas glándulas van a tener una comparación con las glándulas exocrinas. Acá menciona, desde la visión histológica, los pulmones en desarrollo tienen cierta similitud con las glándulas exocrinas. Por eso es estadio pseudoglandular, como se pueden ver en estas imágenes. Bronquiolos y los bronquios primarios. Ahora, hacia la semana 16, que es la parte final, pues ya se forman todos los elementos importantes de los pulmones, excepto el intercambio de los que intervienen en el intercambio de gases. Es decir, alvéolos, lo que es la membrana alveolo-capilar, etc. La proliferación de estas células mesenquimatosas es estimulada por la SHH. Y a nivel del estadio pseudoglandular tendremos 12 a 13 divisiones de las vías aéreas. ¿Sí? Acá tenemos el bronquio, el mesénquima a nivel pulmonar, y este mesénquima, cuando se inhibe la SNK 2.1, va a comenzar a ramificarse. Ahora, tenemos el estadio canalicular. Veamos los conceptos importantes. En este va desde la semana 16 a la semana 26, donde tenemos que los segmentos craneales maduran con mayor rapidez a los caudales. El aumento del volumen de las luces de los bronquios y de los bronquiolos terminales pulmonares adquiere una vascularización importante. ¿Y qué de importancia tiene que aumente la vascularización? Lo importante acá es que ese aumento de esa vascularización va a aumentar la interacción molecular entre los factores del mesodermo esplácnico con el endodermo, generando una mayor ramificación, velocidad de ramificación mayor, y la diferenciación y sobre todo de la función pulmonar. A la semana 24, cada bronquiolo
bronquiolo terminal genera 2 o más bronquiolos respiratorios. Y estos bronquiolos respiratorios, a su vez, van a generar de 3 a 6 conductos, que son conductos alveolares primitivos. Ahora, algo importante de acá de los bronquiolos terminales, que lo voy a poner así como BT, es que estos bronquiolos terminales tienen unas células especializadas no ciliadas, que son las células claras, que son células que no contienen cilios. Ustedes saben que el epitelio característico de los pulmones es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico no ciliado, perdón, cilíndrico ciliado. Pues a nivel del bronquiolo terminal se generan células claras. ¿Por qué es importante estas células claras recordarlas? Es importante porque estas células claras, cuando hay una destrucción en pacientes que fuman, las células alveolares, sobre todo los neumocitos tipo 1, comienzan a morir. O sea, el epitelio de los alveolos comienzan a morir. Y esas células, los neumocitos tipo 1 son bien delgados, permitiendo el intercambio de gases, que es la principal función del neumocito tipo 1, generando así una multiplicación de las células claras para ocupar ese sitio. ¿En qué pacientes se presenta eso? En pacientes, por ejemplo, con EPO, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No se olviden de las células claras. Ahora, la respiración es posible al final de este estadio, debido a que los extremos de los bronquios respiratorios se han desarrollado sacos terminales. Recuerden, aquí hay desarrollo de sacos terminales, no hay alvéolos. No hay alvéolos. Por lo tanto, si un niño nace en este estadio, pues sí podría vivir, pero bajo asistencia, una asistencia bastante delicada. Acá, como se pueden observar, hay una generación y un aumento de la vascularización y la ramificación de los bronquiolos respiratorios, generando también lo que son sacos bronquiolos respiratorios, generando también sacos respiratorios. Sin embargo, no hay todavía en este periodo, no hay lo que son alvéolos. A ver, algunas cosas que me esté olvidando en este punto. Ya. Creo que no creo que me esté viendo. Ya. Ahora pasemos a lo que es al estadio de los sacos terminales, o también llamado estadio sacular, que va de la semana 26 hasta el nacimiento. Los conceptos que se manejan acá es que durante este periodo se desarrollan muchos más sacos terminales y su epitelio se hace más fino, pasando de un epitelio. Recuerden que hasta el bronquiolo terminal todavía tenemos un epitelio pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado. De aquí comienzan a variar hacia adelante los bronquiolos respiratorios. El bronquiolo respiratorio ya contiene un epitelio estratificado cúbico, más o menos. Y ahí vienen los conductos, luego vienen los conductos respiratorios, ya con más o menos, ya con una diferenciación hacia un epitelio simple plano. Sí, por eso acá se menciona que conforme más se ramifica, el epitelio se hace más delgado. Por eso el epitelio se hace más fino. Los capilares comienzan a producir estos vasos, que son los alvéolos en desarrollo. Se establece una barrera sangre-aire que permite el intercambio adecuado de gases para la supervivencia del feto si nace prematuramente. Hacia la semana 10-26, los sacos terminales están revestidos principalmente por células epiteliales escamosas de origen endodérmico
por los neumocitos 1. Neumocitos 1, que es su principal función, que es el intercambio de gases. Los capilares proliferan con rapidez en el mesénquima que rodea los alvéolos en desarrollo y al mismo tiempo da lugar al desarrollo activo de los capilares linfáticos. En resumen, ya acá hay vasos linfáticos. ¿En qué estadio se generan vasos linfáticos? En el estadio de sacos terminales. Los neumocitos 2, que son las células madre, porque esas generan neumocitos 1 también por su diferenciación, segregan el surfactante pulmonar, que es una mezcla compleja de lípidos y de proteínas. La producción de surfactante, recuerden este dato, comienza en la semana 20 a la semana 22. Que tiene como función disminuir la tensión en la superficie alveolar para que éstas no colapsen cuando se da la expiración. En la semana 26 a la 28, ya el feto pesa aproximadamente 1000 gramos. Contiene gran cantidad de sacos alveolares y una cantidad suficiente de surfactante para poder sobrevivir al nacimiento. En tanto, el surfactante lo voy a mencionar un poquito más adelante, unos cuantos datos. De acá hay una imagen. Los capilares igualmente siguen constantes. Comienzan a ver lo que es la ramificación con depósito de surfactante. Y estos vasos, interacción de los vasos sanguíneos con los sacos alveolares, van a comenzar a generar alvéolos. Y aquí esta imagen, donde los sacos se genera un epitelio plano, aplanado, que nos da, como hay un epitelio plano, eso nos da a entender que el epitelio es de un bronquiolo ya de un conducto alveolar o de un saco alveolar, porque el conducto alveolar todavía contiene un epitelio cúbico. Otra cosa que también es muy importante que me estaba olvidando es que acá en la producción del surfactante intervienen moléculas, que una es la, TT1 y la HNF3-beta. Estas dos moléculas van a ser las que van a generar la producción de surfactante. Si un paciente no tiene estas dos moléculas, el paciente no va a producir surfactante, generando la enfermedad de la membrana hialina o enfermedad de distrés respiratorio en el recién nacido. ¿Sí? Acá otra cosa, que los neumocitos 2 se caracterizan por tener órganos de Golgi bastante desarrollados, cuerpos lamelares, recuerden eso, los neumocitos 2 tienen cuerpos lamelares y su división generan neumocitos 1. Otra cosa que ahora me acabo de acordar es que las células claras que anteriormente les mencioné también generan otro tipo de moléculas, genera calcitonina, serotonina, incluso ADH, antidiurética también genera, calcitonina también. Entonces, esas células claras también tienen una función endocrina. Ya, bueno, ahora sí pasamos a lo que es al estadio alveolar. El estadio alveolar, ya aquí vamos ya casi a culminar, es el preciso momento del final del sacos alveolares al comienzo del estadio alveolar, depende de la definición del término alveolo. ¿Por qué esto? Miren, como podrán haber dado cuenta que el estadio anterior, que es del sacular, va de la semana 16 a la 26, perdón, de la 26 a la 32. Al nacimiento, perdón, del 36 al nacimiento. ¿Y por qué acá dice del 32 al 8? Debido a que si en el anterior no nace terminando ese estadio y sigue continuando su vida sin nacer, pues ya va hacia un estadio alveolar. ¿Sí? O sea, eso depende de la fecha en que el niño nazca.
ya que este estadio alveolar puede darse cuando ya el niño ya haya nacido, o puede seguir desarrollándose a nivel intrapulmonar. ¿Por qué? Cuando uno nace, el recién nacido tiene alrededor de 30 a 50 millones, millones de alvéolos. En cambio, un niño, ya después del nacimiento, recién va a generar sus 300, y Arteaga, por ejemplo, lo menciona hasta 800 millones de alvéolos. Ya, acá dice, se observa que la presencia de los sacos análogos a los alvéolos en la semana 32. El revestimiento epitelial de los sacos terminales se adelgaza hasta convertirse en una capa epitelial escamosa fina, es decir, un epitelio plano. Los pulmones pueden llevar a cabo lo que es la respiración por la membrana alveolo capilar. ¿Qué se puede ver acá? ¿Sí? A ver, solamente para mencionarles algo que tienen que tener en cuenta sobre el surfactante. A ver, en resumen, básicamente el surfactante contiene más o menos 80% de lípidos. 80% de lípidos. Más o menos, del cual 80-70% son fosfolípidos. Y el 10% más o menos contiene lo que es proteínas. Proteínas. De forma sencilla, la clasificación es la siguiente: A, B, C y D. Sin embargo, esta D no tiene una función establecida, o al menos en que los libros y la bibliografía nos mencionen una función importante de esta proteína. Pero la gran importancia tenemos acá en el B, que si un paciente un niño no tiene los precursores para la proteína B, esto va a generar que la persona contenga la enfermedad hialina. Otra nomenclatura que ustedes van a ver, por ejemplo, es la SPA, SPB y SPC, donde la A es hidrofílica y estas dos son hidrofóbicas. Ambas cosas, ABCD o SPA, SPB, SPC, es lo mismo, solamente que las bibliografías lo mencionan de una manera distinta. Ahora, ¿por qué menciono esto? La enfermedad que aquí mencioné, enfermedad hialina, contiene factores que lo desencadenan. Y los factores básicamente son 3. En el feto está la premadurez y la inhibición de la proteína B o SPB. Y por último, si su madre sufre de diabetes. Recuerden esto. ¿Por qué les digo esto? Porque este es examen, por ejemplo, examen de NAM. Ya. Bueno, en cuanto a las patologías, ¿me puedes decir la hora? Hola. Chicos, a finalizar la ponencia. A las 3. Son 5:15, Janet. Más. Son 5:15. ¿Qué hora se ha comenzado? Has empezado 4:10, vas 65 minutos.
Ya, bueno, ya a ver, de las patologías, acá es una clasificación, ¿ya? Solamente voy a mencionar algunas. A ver, algo. Por ejemplo, en la nariz tenemos estas patologías, en la laringe esto, ya lo pueden ir, lo pueden leer normal. Yo solamente voy a mencionar algunas. Por ejemplo, una de las más importantes y la más preguntada para sus exámenes es la patología de la fístula traqueoesofágica. Esofágica. La más común, el 90% de esta forma de fístula traqueoesofágica está relacionado con ¿cómo se llama esto? Agenesia esofágica. ¿Qué quiere decir? Que va a tener una tráquea y acá el esófago que termina en forma cerrada y acá va a continuar un esófago de esta manera. O también lo que tenemos acá es una estenosis esofágica. Esta forma es la del 90% de la fístula traqueoesofágica. Otras patologías, por ejemplo, que es importante la enfermedad de la membrana hialina, que yo ya lo expliqué. Por ejemplo, la atresia, hipoplasia laringea o atresia laringea, que esto se da más o menos en la semana 10, por la semana 10, por la ausencia de la recanalización de la laringe. Y si esta membrana, por ejemplo, existe la continuidad, pero no existe, si existe una membrana, eso se va a llamar enfermedad de la membrana laringea. Hay otros que, por ejemplo, en los niños a nivel de la nariz, contengan lo que es la nariz bífida, es decir, que el tabique nasal se va a tener como los conductos, las juanas va a tener como dos conductos. O sea, no va a tener el tabique nasal como nosotros lo vemos, sino que su nariz, que es más o menos así, no es muy buen dibujante, más o menos va a tener un espacio en el medio y por acá va a tener uno y por acá va a tener otro. Esto se le conoce como la nariz bífida. Nariz bífida. Y eso se da a nivel de la semana 7 a 10. Ya debido a que las prominencias nasales mediales no se terminan de fusionar. Bueno, otras patologías. Otra cosa, la fístula traqueoesofágica se da por una alteración a nivel de la cuarta semana. Bueno, creo, chicos, las demás patologías es algo sencillo que lo pueden ver en su bibliografía, no hay ningún problema. En cuanto a mí, eso sería todo, chicos. He usado 4 bibliografías: el libro de Moore, Carson, el libro de Arteaga, que es un muy bonito libro, la verdad, y el libro de Lachman. Muchas gracias. Chicos, al finalizar, bueno, ya la ponencia se les va a enviar el enlace de un cuestionario que contiene 15 preguntas referente al tema que hemos estudiado hoy. Se les agradece, chicos, por su participación y espero que sigan asistiendo a estas ponencias que se van a desarrollar hasta el día domingo. El día de mañana nos toca abordar el tema de asma, así que cuento con ustedes. Se les estará pasando el enlace, así como también la hora en la cual se va a desarrollar por la misma plataforma. Muchas gracias.